Durante la pandemia se produjo un preocupante aumento en el consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Esto debido a que las consultas por trastornos en la salud mental también se han incrementado. Vamos a profundizar en este contexto. Estamos en contacto para eso con el psiquiatra y académico de la Universidad Autónoma, director ejecutivo de Fundación Pro Cultura, Alberto Larraín. Alberto, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por el contacto. Gracias por acompañarnos. A ver, hemos hablado muchísimo de salud mental y es necesario seguir hablando y profundizando en un efecto que puede ser bastante invisible, escondido, pero que va mostrándose con mayor fuerza en esta pandemia. A tu juicio, ¿cuál es el contexto que se está dando con los efectos de esta crisis sanitaria y la crisis de salud mental en nuestro país, que ya venía de antes? Esto no es algo nuevo que inició y que se formó solamente por la pandemia, ¿está claro? Tal cual, como tú bien lo señalabas, la crisis de salud mental viene desde antes de la pandemia. Nosotros, antes de la pandemia, 1 de cada 4 personas en el país tenía un trastorno de salud mental y nosotros teníamos una cobertura muy baja para poder responder, menos de un 20%. Eso quiere decir que teníamos como 3,8 millones de personas con enfermedades mentales y menos de 1 millón recibían atención. ¿Cuál es el problema? El problema es que desde que partió la pandemia, la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas han sido enfáticas en señalar a los países que esta no es una pandemia, sino que son 2 pandemias. Y esa segunda pandemia está dada por el tema de salud mental y que ese tema de salud mental es imperativo que los países lo aborden porque va a generar un incremento en torno a un 30% de las patologías de salud mental por sobre cada país. Eso significa que nosotros llegaríamos en torno a los 5 millones, pero en el caso de Chile no hay que olvidarse que nosotros tuvimos además el estallido social entre medio. Y eso nos deja en una condición más vulnerable que hoy día, en el fondo, como tú bien señalabas, está generando estragos. Nosotros hoy día tenemos más del 50% de las licencias médicas son de salud mental, el colegio médico y las clínicas han sido enfáticas en que en torno al 30% del personal de salud está con licencias médicas y no obstante todavía no tenemos las medidas mínimas para poder enfrentar la crisis. ¿Cuáles serían las medidas mínimas, Alberto, que tú te refieres? Mira, las medidas mínimas están dadas en el fondo por poder transmitirle a la población primero el tema de autocuidado. Nosotros no hemos sido capaces de generar en todo el tiempo de la pandemia una campaña comunicacional que le permita a la gente educarse respecto a cómo prevenir ciertos niveles de desgaste, pero tampoco de generar de manera clara los canales que permitan a la población que está teniendo síntomas, que presenta cuadros de angustia, que presenta en el fondo un montón de malestar, poder pedir ayuda. Nosotros no tenemos mensajes radiales, no tenemos avisos, y es parte importante de lo que incluso la comisión presidencial que se generó el año pasado, a la cual a mí me tocó participar, propuso que se implementaran. La segunda condición mínima tiene que ver con poder poner el cuidado en el centro de la toma de decisión. Te voy a poner un ejemplo bastante claro. Todos los técnicos y todas las entidades hoy día están bastante alineadas respecto a poder generar la segunda franja durante la tarde para que los niños y las niñas sobre todo puedan salir, pero además porque la franja de la mañana claramente está pensada para el sector alto del país, claro, los niveles socioeconómicos más elevados. Ninguna persona en una población o incluso en las zonas más australes del país va a salir a esa hora donde ni siquiera hay luz. Y eso te demuestra que finalmente las medidas no están pensadas desde el poder cuidar a la población y poder generarle ciertos mecanismos en ese punto, de confort. Alberto, ahí te interrumpo, que me parece muy interesante esto de una eventual franja PM, porque efectivamente nosotros hemos tenido entrevistas de distinto tipo con distintos sectores y hay una mirada bastante de consenso de que es necesario replicar lo que es la franja Elige Vivir Sano, el beneficio que puede tener, pero en la tarde, no solamente desde el punto de vista del deporte, sino lo que también se utiliza durante la mañana para salir a tomar aire, que eso ayuda en verdad al tema de salud mental. Pero desde es fundamental. Totalmente, pero desde el Ministerio de Salud le han cerrado la puerta con un argumento sanitario, por supuesto, no por cerrarle por cualquier cosa. Dicen que en la tarde hay mayor posibilidad de aglomeraciones en las comunas en cuarentena. Eso de alguna manera no está considerando uno por sobre otro. No digo que sea relevante el argumento, pero sí deja en el piso lo que es la posibilidad de salir, de poder salir a caminar solamente y que justamente puede ser un beneficio para la salud mental, ¿no? Tal cual. Y un poco la discusión es que este tema no debiera estar uno por sobre otro. Claro. Tienen que ser ambos. Obviamente nadie quiere generar aglomeraciones y nosotros somos los primeros en decir en el fondo que aquí hay que tener cuidado respecto a lo que se está haciendo. Pero no ha habido ninguna medida durante toda la pandemia pensado en los niños y las niñas, ni en los adolescentes. Sí. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que la adolescencia es una etapa extremadamente crítica y hoy día tenemos adolescentes que llevan 2 años
muy especiales en relación, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo súper concreto. Los cabros que tuvieron en tercero medio el estallido social, pasaron tercero medio con estallido social, cuarto medio en pandemia, se graduaron y ahora están en primero de universidad, también en encierro. Entonces, es una situación muy difícil. Y nosotros necesitamos generar ciertas señales que permitan que ellos visibilicen que no los estamos invisibilizando desde la toma de decisión. Y como tú bien dices, a lo mejor la franja podría ser incluso a partir 45 minutos, ¿me entendí? En una condición que te permitiera desplazamientos más cortos, pero que permite el respiro psicológico de poder salir de tu casa a caminar un par de cuadras, además porque hoy día está muy demostrado que los temas deportivos no generan aumento en el contagio. Alberto, está muy interesante la conversación. Te voy a pedir que nos esperes unos minutos solamente porque tengo que ir con una información. Volvemos de inmediato contigo, Alberto Larraín. Vamos a ir al Palacio de la Moneda. Hay información de último minuto. Ahí está Valentina Reyes que nos cuenta las novedades con respecto a la salida que ya se confirma del subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal. Está Valentina, ¿no? Sí, acá estamos. Vale. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Podemos confirmar lo que tú ya decías, la renuncia del subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal. Esta subsecretaría corresponde al Ministerio de Desarrollo Social. Estamos a la espera de un comunicado que oficialice esto, pero según nuestras fuentes es efectivo que el subsecretario presentó la renuncia. ¿Cuáles serían los motivos de la salida de Villarreal del Ministerio de Desarrollo Social? Diferencias al interior de justamente esa cartera con oficinas aquí en el Palacio de la Moneda. Hay que recordar el contexto en el que estamos en este momento, un contexto en el que el gobierno está buscando nuevas medidas para apoyar a la población afectada por la pandemia y justamente es el Ministerio de Desarrollo Social quien tiene un rol importante en la entrega de ayudas. Por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia que este mes en abril ya llegó a 5 millones de hogares y donde el gobierno, el mismo presidente Sebastián Piñera, se ha abierto a que el IFE pueda llegar al 100% de las personas inscritas en el registro social de hogares. Así lo dijo el presidente Sebastián Piñera este sábado acá en el Palacio de la Moneda y es parte de la propuesta que se hizo llegar anoche a la oposición y también a la mesa de la Cámara de Diputados y a la mesa del Senado, buscando caminos para el entendimiento y para poder aportar a las personas, a las familias, a las pequeñas y medianas empresas que se han visto con dificultades en este contexto de pandemia. En ese escenario, Sebastián Villarroel entonces sale de la Subsecretaría de Servicios Sociales e insistimos, lo que sabemos hasta el momento, hay que esperar la confirmación de toda esta información, es que habría tenido diferencias en el Ministerio de Desarrollo Social. Insistimos, estamos esperando el comunicado oficial de esto, pero ya nuestras fuentes lo están confirmando, Nicolás. Importante también señalar a quienes no conocen mucho las reparticiones, dentro de las reparticiones, en este caso que es la Subsecretaría de Servicios Sociales que está dentro del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tiene mucho que ver con registro social de hogares, con el proceso del ingreso familiar de emergencia, bono clase media, o sea, son reparticiones bien importantes cuando justamente uno de los temas centrales, por razones obvias, Valentina, es el abordar esta crisis sanitaria, económica y social a través de las ayudas del gobierno y también con las novedades que tú nos cuentas se están discutiendo luego de estos mínimos comunes que se buscan alcanzar entre legislativo y ejecutivo. Claro, recordemos esos mínimos comunes con modificaciones tributarias para poder recaudar más recursos, para que así lleguen las ayudas a las personas, también ayudas y transferencias directas a las personas y a las familias y por supuesto apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Seguimos esperando acá en el Palacio de la Moneda más reacciones frente a esta renuncia en la Subsecretaría de Servicios Sociales, que insistimos, esa subsecretaría depende del Ministerio de Desarrollo Social. Perfecto, Valentina. Muchas gracias. Que esté muy bien. Buen día. Buen día. Bien, estábamos conversando con Alberto Larraín, psiquiatra. Alberto, gracias por acompañarnos y la espera ante estas noticias de últimos minutos. Y estábamos hablando del tema salud mental. Tú planteabas también lo que podría ser dentro de las medidas más inmediatas, el difundir la necesidad también de levantar esto. Y me imagino que también una salud mental que no se puede ver como un todo. Tú comentabas el ejemplo de los niños que en estallido social estaban en tercero medio, luego cuarto medio y ahora universidad, o sea, se les quita parte de un punto relevante de su adolescencia, digamos. Pero esto también para ejemplificar que depende del rango etario y también otro elemento, ¿no? Una salud mental o problemas de trastornos que puedan verse de una manera general, ¿no?
Tal cual, nosotros necesitamos una mirada integral y lo que uno aspira, por eso te decía, es que el tema del dolor y de la incertidumbre se ponga en el centro respecto a cómo el país se va desarrollando. Por ejemplo, en relación a la noticia que salía recién de la salida del subsecretario, como muy bien señala la nota, el hecho de que parte de las ayudas sociales que están en un ministerio queden sin una de las autoridades, genera angustia en parte de la población, que está esperando en el fondo que haya una respuesta rápida a las necesidades que está teniendo. Hay que pensar bien lo que ha sido las últimas 2 semanas. Nosotros tuvimos un incremento en patología de salud mental las últimas 2 semanas a raíz de toda la tensión que se vivió con el retiro del 10%. Entonces, es lograr dimensionar que la salud mental, que para que la gente que nos escucha lo entienda, es el bienestar que yo tengo en mi vida y que me permite hacer frente al estrés y me permite trabajar y conciliar mis actividades, se pueda seguir desarrollando. Y tenemos una serie de efectos y espacios en los que todavía no hemos logrado hacer nada. Te voy a poner otro ejemplo. La mayoría de los países han generado actos simbólicos para los fallecidos. Nosotros como país no hemos sido capaces de generar nada, ni siquiera se ha generado un minuto de silencio en el Congreso. Sí. Se generó un minuto de silencio a raíz de la muerte del príncipe de Inglaterra y no se ha generado un minuto de silencio a partir de los fallecidos de la pandemia. Entonces, ese es el tipo de desconexión que uno ve en relación a lo que la población está viviendo versus las medidas que se están tomando. Eso desde el punto de vista, claro, social. Y quiero ir a lo que era el inicio de esta conversación, Alberto, lo que finalmente uno, ante la imposibilidad de salir de la casa cuando está en cuarentena, ante esta situación de voy a tener pega o no el próximo mes, voy a conseguir pega el próximo mes, esos son algunos de los tantos elementos que influyen en la salud mental. Ansiolíticos, remedios, automedicación, esto siempre se ha vivido en Chile, ha aumentado en los últimos años. Me imagino que ya desde tu mirada, desgraciadamente, se ha intensificado con los efectos de esta pandemia, ¿no? Tú lo señalas muy bien, siempre se ha vivido en Chile, de hecho nosotros somos el país de América Latina que tiene más consumo per cápita, pero hoy día claramente es mucho más grande. A mí me tocó una entrevista que ayer, que la que tú mismo señalabas, donde nosotros hemos hecho explícito que hoy día además los pacientes nos están diciendo que hay falta de stock de remedio, cosa que el ministerio persistentemente ha dicho que no es cierto. Pero esto es una realidad que permanentemente aparece en el fondo, que los pacientes van a una farmacia, que no encuentran el remedio, que no está disponible, que hay mucha automedicación, la gente se está prestando el remedio, entonces se le dice, mira, yo estoy tomando esto para la ansiedad, yo estoy diciendo que claramente no hay que hacerlo. Los remedios los fármacos tienen ciertas contraindicaciones. Cuando nosotros recetamos algo, tenemos en consideración no solamente las enfermedades que esa persona tiene, sino cuáles son los riesgos de poder tomar un remedio. Entonces, hoy día, ante la falta de implementación de política pública, lo que empieza a pasar es que las personas empiezan a tomar sus propias medidas en relación a poder seguir llevando y seguir resistiendo. Yo además me gustaría ser bien enfático, Nicolás. En general, nuestro país es un país que resiste mucho. La gente llega a consultar con nosotros varios meses después de lo que tendría que haber llegado a consultar. Entonces, esta sensación de que la gente... Alberto, perdona, y eso es el consultar después, ¿porque me lo guardo o porque de alguna manera trato de enfrentarlo solo? ¿Cómo se da? Probablemente tiene que ver con ambos, pero también es muy fuerte el estigma que tiene. Y el costo del tratamiento también, eso puede ser también. El costo del tratamiento, la falta de acceso, la falta de cobertura, pero además yo te diría que este estigma, de decir, mira, yo sentirme mal, o yo tener ganas de llorar, o yo tener angustia, no es visto como una condición de fragilidad. Nadie consideraría una condición de fragilidad tener una pierna fracturada. Pero todas las personas consideran que no podérsela, entre comillas, es una condición de que yo fracasé, de que yo no fui claro, la muestra de debilidad, que no me la pude. No me la pude. Entonces, eso hace que, en general, cuando las personas llegan a consultarnos a nosotros, que llegan con temor, yo siempre cuento la anécdota de que la gente llega a la consulta y tú le preguntas, bueno, ¿cómo está? Y la gente dice, bien. Y tú dices, bueno, no, si estuviera bien, no estaría viniendo el psiquiatra. Entonces, tú tienes que preguntarle 2 o 3 veces para que la gente te termine diciendo mal. En verdad estoy mal. Y eso muestra la resistencia de poder asumirse y autodecirse que estamos reventados, que estamos cansados, que estamos con angustia y que estamos pasándolo mal. Hay un tema muy de la idiosincrasia, podríamos englobar lo que estamos comentando, Alberto, y también tú lo mencionabas.
las coberturas, los costos, la disponibilidad de especialistas, psiquiatras, psicólogos también. Eso es un elemento que entiendo yo en la mesa de salud mental que se instituyó y que tú integrabas también se consideró, no solamente por la pandemia, sino porque esto se viene arrastrando de antes. Hay un diagnóstico también preocupante con respecto a cómo acceder al tratamiento, al diagnóstico y también quiénes pueden entregar los diagnósticos. Tal cual, mira, lo primero que hay que decir es que, como te decía al principio, la cobertura que nosotros teníamos para las enfermedades mentales antes de la pandemia era un 20%, menos de 1 millón de personas lograban atenderse. Pero nosotros no tenemos un déficit de psicólogos en Chile, ¿ya? Y las patologías más frecuentes de salud mental no son de resorte de psiquiatra, son de resorte de médico general. Entonces, el déficit que hay hoy día tiene que ver con poder poner el tema como una prioridad país. Y eso es un poco el desafío que nosotros hoy día tenemos. Han habido distintas propuestas. El diputado Boric salió el otro día proponiendo en el fondo que se incorporaran 2 psicólogos, 2 trabajadores sociales a cada consultorio, lo que a mí me parece que es una propuesta interesante porque efectivamente permitiría hacer los seguimientos y aumentar la cobertura, que es un poco lo que nosotros tenemos que lograr implementar hoy día. Pero sobre todo, lo que nosotros más necesitamos es que se ponga y se intencione que el tema de salud mental hoy día está haciendo agua. Ahora, muchos dicen, ¿qué va a pasar después de la pandemia? No hay plazo. Algunos dicen que la pandemia puede durar hasta 4 años. O sea, lo voy a poner en el siguiente escenario, Alberto, pensando en que todo en algún minuto, porque es muy humano esto de cuando termine esto, ¿qué se viene después? Y te genera incertidumbre, no sabes qué va a cambiar, no sabes cómo vamos a estar. Este tema en particular de mirar ni siquiera el largo plazo, el mediano corto plazo con una pandemia, esperando el tema de la vacunación, esperando también que los números sean más halagüeños, volver a una nueva normalidad, una normalidad distinta. ¿Cómo se aborda eso desde la salud mental? Porque genera incertidumbre y tampoco sabemos dónde vamos a estar parados. Y el ser humano, y especialmente los chilenos, como que nos gusta tener todo fríamente calculado. Y ese es un gran problema en estos tiempos. Es súper interesante tu pregunta, Nicolás, porque toda la evidencia lo que apunta hoy día es que el momento más crítico de salud mental va a ser cuando termine la pandemia, ¿ya? Imagínate. Y eso se da por 2 razones. Uno, porque el momento que se genere el desconfinamiento van a aparecer una serie de condiciones que hoy día están invisibilizadas, que son los aumentos de violencia intrafamiliar, los aumentos de alcohol y consumo de droga, los aumentos de abuso sexual. Hay una serie de países que han empezado a registrar cómo el suicidio ha aumentado después de los desconfinamientos masivos, tanto así que en el caso de Japón se implementó un ministerio nuevo, el Ministerio de la Soledad. Y a su vez hay un porcentaje de personas, que es en torno a un 10% de la población, que no hacen síntomas de salud mental al momento del estrés, sino que hacen síntomas desfasados. Tienen una respuesta tardía, ¿ya? Que es aproximadamente entre 1 año y 2 años después de pasado el cuadro. Y esas personas son las típicas personas que nos llegan a la consulta y nos dicen, miren, yo durante la pandemia no tuve nada, pero hoy día es como que ya no puedo más. Entonces, la gran pregunta que se está haciendo incluso en relación a lo que tú también decías, ¿cuál va a ser el impacto biográfico de los niños? ¿Cómo va a ser esta generación nueva que ha tenido más dificultades para sociabilizar, más dificultades para poder en el fondo interactuar con sus compañeros, con otras? Está haciendo que el llamado sea que los países incorporen desde hoy día estrategias para poder abordar esto, como por ejemplo, ¿qué va a significar que los colegios retornen? Que retornen masivamente. Hoy día tenemos algunos que han ido retornando, y 400.000 niños en Chile que hoy día están en clase, pero cuando vuelvan, ese espacio, el colegio, se va a transformar en un espacio donde todas las vivencias se van a juntar. Claro. Y eso tiene que ser de manera ordenada, mediada y con estrategia en el fondo de poder generar un buen impacto biográfico. Bien, Alberto Larraín, se nos acaba el tiempo, pero muy interesante y vamos a seguir conversando, por supuesto, el tema salud mental, que no hay que dejarlo en secundario, digamos. Obviamente el tema es COVID-19, sus impactos, pero aquí hay un impacto que nos va a acompañar durante mucho tiempo, insisto, y se viene arrastrando de antes, no es que apareció ahora recién. Gracias, Alberto, que esté muy bien. Tal cual. Muchas gracias, Nicolás, cuando necesiten. Para eso estamos. Un abrazo, nos vemos, chao.